Muy buen día, estimados amigos. Estamos una vez más en un programa de El Derecho es para Todos, donde lo complicado del derecho lo hacemos accesible para que usted tenga un día a día lo mejor, que pueda usted defenderse, que pueda usted hacer sus trámites, en fin, facilitarle la vida desde esta trinchera del derecho. Y bienvenidos todos. El día de hoy traemos un tema que nos han pedido mucho por mensajes y se trata de la jurisdicción voluntaria. La jurisdicción voluntaria ante notario es un tema muy apasionante porque nos permite este procedimiento resolver muchos temas. Como lo vamos a ver, de hecho le vamos a dedicar varios programas, 3, 4, porque hay temas muy interesantes, va a tomar una relevancia muy importante de acuerdo a los últimos acontecimientos. Antes que nada les recuerdo nuestro WhatsApp 2281 380854. Escríbanos, denle like, manita arriba a nuestro video y con mucho gusto, con eso es más que suficiente para que nosotros sigamos haciendo un esfuerzo importante y le llevemos a todos ustedes esta información que es muy valiosa. 2281 380854. Y este tema, les decía yo, es muy apasionante porque nos permite a los notarios hacer realidad este concepto, que es un principio del notariado de tipo latino que dice que a notaría abierta, juzgado cerrado. ¿De qué se trata? De que los notarios podamos colaborar con la autoridad que es el Estado en sí, que es la forma de organizarnos a los individuos, colaborar con el Estado para evitar problemas, para evitar contiendas en juzgados. Y de esta manera aliviamos mucho todo el trabajo de la autoridad judicial y jurisdiccional. Entonces, todos los que se encargan de juzgar. En el caso de la jurisdicción voluntaria, decimos los abogados que ni es jurisdicción ni es voluntaria. ¿Por qué? Porque es solamente un nombre de un procedimiento. ¿Por qué no es jurisdicción? Porque la jurisdicción es la facultad de decir el derecho en una controversia. Entonces, en la misma definición nos está diciendo que es un procedimiento donde no hay controversia, pues es una contradicción técnica. Y no es voluntaria porque es obligatoria si queremos resolver estos procedimientos, acreditar estos derechos, como lo vamos a ver, etc. Pero bueno, eso es un tema técnico. Lo importante es que así se llama, jurisdicción voluntaria. Todo procedimiento judicial en el que no haya controversia. Y casualmente, los notarios tenemos una competencia concurrente con los jueces en esta materia de jurisdicción voluntaria, pero no en toda, solamente en aquella donde la misma ley nos autoriza a poder interferir. Esta jurisdicción voluntaria ante juez, que no puede tratarse ante notario, que es, digamos que es donde el juez tiene que valorar pruebas y determinar situaciones jurídicas. ¿Cómo qué? Como la autorización para vender bienes de un menor o incapaz. Esto, aun cuanto ya les he comentado muchas veces sobre la reforma constitucional de 2011 que elevó a categoría de ley fundamental los tratados internacionales de los que México es parte, esto equivale a que un menor de edad, un incapaz, tiene plenos derechos, como ya se los he comentado, de personalidad. Sin embargo, la ley debe de proteger a estas personas por su condición.
de minoría de edad, de incapacidad, de algún tipo de incapacidad. De manera tal que esa protección no es que sea ejercida su personalidad jurídica a través de otra persona, que es lo que dice el Tratado Internacional sobre las personas con discapacidad, sino que debe de expresar su voluntad y el Estado, la ley, debe de procurarles una asistencia adecuada, equivalente a su discapacidad, equivalente a su edad, etc. Bien, pero mientras no se reforman las leyes secundarias, como se los he explicado, hay que acudir a estos procedimientos. Por ejemplo, una autorización para la venta de bienes propiedad de menores incapaces. Segundo tema, hay muchos, pero se los estoy poniendo como ejemplo. Segundo, donde es un tema de jurisdicción voluntaria que el notario no puede conocer, solo el juez. Pues el nombramiento de tutores y curadores, ¿ok? Etcétera. Son varios. ¿Cuáles no puede conocer el notario? Los que no están expresamente destinados para que el notario conozca. Esto es, los procedimientos de jurisdicción voluntaria en los que pueda participar el notario deben de estar expresamente determinados en la ley. Muy bien. Antes de entrar en materia, quiero explicarles que el día de ayer se presentó una iniciativa, se publicó en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República, la iniciativa por parte del Grupo Parlamentario Morena, del Código Nacional de Procedimientos Civiles. Y aunque sabemos que la materia civil es local, realmente lo que hace este código es homologar procedimientos. Y eso es importante porque aunque nuestro país nace como una federación con estados, en un régimen republicano, tenemos distintas expresiones de esas entidades federativas, 32 entidades federativas que conforman una federación. Pero como ya les he explicado aquí, en nuestra Constitución existe la cláusula de entera fe y crédito, que quiere decir que un documento emitido en Tabasco vale en Veracruz sin necesidad de legalización. De manera tal que esta uniformidad de procedimientos va a venir a ser más accesible la justicia civil en todo el país. ¿Qué va a pasar con este tema de información testimonial, que es una forma de jurisdicción voluntaria, o en general con la jurisdicción voluntaria? Lo que va a pasar es que se va a modificar un poco, pero no va a cambiar sustancialmente en Veracruz, porque va a respetar los procedimientos ajustándose a las reglas federales, pero técnicamente vamos a poder seguir haciendo los mismos procedimientos y algunos más. Por ejemplo, el divorcio administrativo en Veracruz, que se hace digamos cuando no hay menores o no hay bienes. En este caso se está creando un tipo de divorcio en este código que se llama bilateral y que va a implicar que no haya menores. De esa manera, esa competencia nos la está asignando a los notarios en forma concurrente con los jueces. Entonces ahora los notarios de todo el país vamos a poder divorciar, entre otras cosas que van a suceder. Pero esta es la importancia de este tema. Por eso decidimos tratar este tema, que es muy amplio porque tiene mucha riqueza de situaciones y de procedimientos. Dentro de la jurisdicción voluntaria está lo que llamamos información testimonial, que es una forma de jurisdicción voluntaria donde recogemos el testimonio de 3 testigos si es ante notario. Y es muy interesante
porque toda la jurisdicción voluntaria no surte efectos en juicio contencioso. Entonces, yo puedo gastar, realizar un procedimiento de jurisdicción voluntaria, pero, por ejemplo, quiero hacerme dueño de un inmueble. Hago todo mi procedimiento y digo que de poseedor me convertí en propietario, pero resulta que aparece un dueño con escritura. Pues obviamente todo lo que hice no va a servir. Y eso es lo importante, hay que decírselos, y ustedes deben de considerar que no tiene caso que gasten en un procedimiento que no le va a dar ningún fruto. Muy bien, ¿qué procedimientos sí podemos hacer ante notario en el estado de Veracruz mediante jurisdicción voluntaria? Miren ustedes, en primer lugar, tenemos justificar hechos o acreditar derechos. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Pero este cuidado no nada más debe ser del juez, sino de los interesados. Les pongo un ejemplo. Vamos a pensar que tienen posesión un inmueble. De buena fe, sin justo título, en calidad de dueños, por 10 años. Ustedes pueden hacer una información de posesión y acreditar que han tenido eso por 10 años y entonces se les reduce el plazo. Si no tienen justo título, de 20 años se reduce a 10. Si tienen justo título, de 10 años se reduce a 5. Pero mucho ojo, si hay un dueño, estarían ustedes declarando, reconociendo un delito, que es el despojo. Entonces hay que tener mucho cuidado en qué hacemos en estos casos. Pero esa información la tiene el cliente, no la tiene el notario. En general, si lo que quieren que yo dé fe son elementos constitutivos de delito, ahí yo como notario me debo de abstener. Pero en este caso no lo sé, no sé si pudiera haber un dueño y entonces ustedes, en vez de obtener algo, pues estaría perjudicándose ustedes mismos. Entonces hay que tener mucho cuidado en esos temas de qué pretendemos y saber los antecedentes. No querer sorprender al notario, porque los sorprendidos van a ser ustedes. El notario no va a tener ninguna responsabilidad, pero ustedes sí. Entonces hay que hablarle con toda la verdad al notario para que él pueda aconsejarles de la mejor manera. Y como siempre les digo, acudan con el notario de su confianza. Bien, entonces acreditar derechos, vamos a pensar que yo tengo en uso un nombre comercial y que alguien lo empieza a usar. Pues yo primero, antes de limitar el derecho de la otra persona, necesito acreditar que yo fui primero en derecho. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues no puedo irme a hace 20 años que empecé a usar ese nombre para que el notario dé fe. Hacer una fe de hechos. Lo que tengo que hacer es hacer una información testimonial. Llevarle los testigos que van a decir todo lo que tengan que decir respecto de ese hecho. Entonces es importante definir qué queremos. Entonces, 1, justificar hechos o acreditar derechos. Muy bien. Ahorita no voy a entrar a ver cada tema porque son temas un poco largos. Voy a explicarles en este primer programa qué sí podemos hacer. Segundo, podemos acreditar la residencia. Y esto es importante porque la residencia pudiera ser algo muy simple. Es decir, bueno, pues es donde vivo. Sí, pero puede ser que tengas tu casa en algún lugar, vivas en un lugar distinto porque por razón de trabajo te tuviste que trasladar y vives entre semana en la Ciudad de México y el fin de semana vives en Jalapa y tengas el principal asiento de tus negocios en Monterrey, Nuevo León,
y tengas otra casa de descanso, ¿verdad? Etcétera, y te fuiste a vivir en la pandemia para allá y ya vivías más en la casa de descanso que acá. Entonces, hay momentos en que sí se complica. Cuando uno declara ante autoridad o ante notario en razón de su encargo, es importante esto porque puede uno incurrir en falsedad, incluso en un delito. Entonces, sí hay que ser muy claros y muy exactos tratándose de la residencia. Pero si yo necesito acreditar una residencia por cualquier cosa, bueno, tengo que acudir a la jurisdicción voluntaria. ¿Puedo ir siempre al juez? Sí, nada más que lo que acá lo vas a hacer en un par de días, allá te vas a llevar muchos meses. Y ese es el asunto. Bien, también podemos acreditar buena conducta. ¿Cómo acredito que yo me he portado bien? Por ejemplo, tratándose de la materia notarial, donde los notarios, entre otros requisitos, necesitamos acreditar que tengo y he tenido buena conducta. Pues con este procedimiento de jurisdicción voluntaria ante notario. ¿Para qué es importante? Para cargos de elección popular, corredor, notario, etcétera, tenemos que tener este requisito. No es lo mismo que una constancia de no antecedentes penales, porque puedes no tener antecedentes, pero no ser una persona honorable. Bien. También podemos acreditar la dependencia económica. Este tema es muy importante en la seguridad social. ¿Cómo vas a acreditar que tienes ese derecho? Porque tratándose de cónyuges es un poco más obvio, con el acta de matrimonio. Pero a veces no siempre es así. Y entre padres e hijos mayores de edad menos. Entonces, o el concubinato, etc. Entonces, esta dependencia económica es muy importante para la seguridad social y poder acceder a los beneficios de la misma, sea los servicios de salud, sean las pensiones, etc. Siguiente, que tal vez es el trámite de jurisdicción voluntaria más realizado, al que más se recurre, que es la información de dominio sobre construcción. Aquí en el estado de Veracruz, si usted compra un predio y le construye una casa, entonces, si la quiere vender, pues tiene que acreditar quién construyó esa casa. Y esta es una materia que va a tener mucha relevancia por el tema del lavado de dinero. Todavía no, pero lo va a tener. Entonces, ¿qué pasa si tengo un terreno, le hice una casa y voy y declaro que yo la construí? Si yo la construí, entonces yo notario le aviso al SAT, le digo, hey, fulano me está declarando que él hizo una casa de 3 millones. El SAT revisa y dice, bueno, a mí me reportó 500,000 pesos de ingreso. ¿De dónde sacó los otros? Suponiendo que todo lo invirtió, no comió, no se curó, no compró ropa, ni gasolina, ni nada. ¿De dónde sacó los otros 2,5 millones? Entonces hay que tener cuidado en estos temas, porque todo eso los notarios tenemos que reportárselo al Servicio de Administración Tributaria e incluso a la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces queda ahí este tema. También puede ser informaciones testimoniales de mejoras de la construcción de un inmueble, remodelaciones, etc. Bien, siguiente, podemos acreditar también mediante jurisdicción voluntaria los hechos conocidos por todos o determinadas situaciones jurídicas. Esto es muy común cuando se trata de acreditar que alguien estaba viviendo en algún lugar, se salió, dejó todo, qué sé yo. Hay muchas circunstancias que a veces hace falta acreditar porque alguien lo niega, porque hay que acreditar un hecho relacionado, etc. El siguiente es la posesión
de un derecho real. Entonces, recordar que el término real en términos jurídicos no viene de realidad, sino del término, la etimología res latina, que quiere decir cosa. Entonces, los derechos reales son los derechos sobre las cosas. ¿Cómo qué? Como la posesión de una servidumbre de paso. Yo la estoy poseyendo. Mira, aquí están las huellas de los neumáticos, ¿verdad? Que se pintan como dos veredas. Aquí está la puerta, aquí está esto. Entonces, es importante poder acreditar estos derechos para acreditar otras situaciones jurídicas. Siguiente, el cambio voluntario de nombre. Este es un tema muy interesante que lo hacemos con relativa continuidad, donde una persona se quiere cambiar el nombre. Solamente podemos hacer los notarios cambios de nombre propio, no de apellidos. Y esto tiene que ver porque los apellidos, digamos, se ha dado un tema con la filiación. La verdad es de que hoy en día, y en base a estas reformas constitucionales de 2011, es indudable que el hecho de que yo me apellide Slim, pues no me hace hijo de don Carlos Slim, ¿verdad? Y por lo tanto tener derecho a que me herede o cosas así. Sin embargo, eso es lo que dice la ley. Podemos hacer cambio de nombre propio. Muy bien. Otro tema muy interesante es el uso indistinto de nombres. Y este sí es mucho más común incluso. Es muy común, sobre todo en los medios rurales, que bautizan a una persona con un nombre y lo registran con otro. Entonces, las personas le llaman por su nombre conocido, generalmente el de bautizo. Cuando tiene que hacer trámites, pues resulta que no se llama así. O a veces se llama José algo, María y algo, y en la escritura pues nada más le pusieron el algo y no le pusieron el José o el María. También en alguna época que no había mucho, no eran muy estrictos en este tema en el registro civil, era muy común que abreviaran. Entonces en vez de José ponían J. en vez de María ponían MA. Y pues resulta que ese era el nombre. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacer ese cambio de nombre en esos casos, pero también si no quieren hacer un cambio de nombre porque no les interese, podemos acreditar que se usó indistintamente el nombre. Y aquí es muy importante tener cuidado. Y por ejemplo, en un testamento ponen José María y yo soy José Manuel, pero no es cierto, hay otro hermano, ¿verdad? No, pero soy yo, mire, además ahí ponle, pues que me pongo José María y José Manuel indistintamente y con eso ya heredo. No, hay que pedir a los notarios, aunque no somos jueces para valorar pruebas, sí tenemos que tomar todas las prevenciones necesarias y pedirles los documentos, relacionarlos en el instrumento para decir de dónde viene ese uso indistinto de nombre, en qué documentos, por qué. Esa razón del dicho que vamos a analizar con detenimiento tratándose de las testimoniales. Otro tema muy interesante es el apeo y deslinde. ¿Qué quiere decir apeo y deslinde? Pues es la medida y la colindancia. Apear es caminar, medir y determinar cuál es la colindancia. La colindancia es la persona o el dueño, digamos, con la que colinda y la orientación, ¿verdad? Hacia dónde se tiene esa colindancia. Norte, sur, este, oeste, noreste, sureste, en fin. Y entonces, lamentablemente en nuestro estado de Veracruz,
tuvimos en la pasada administración estatal una persona en la Dirección de Registro Público que emitió una circular, desde mi punto de vista, errónea, sin fundamento, donde determinó que para que proceda el apoyo deslinde no debe pasar el aumento de superficie en más del 10% de la superficie del antecedente. Sin fundamento y sin razón, y lamentablemente pues sigue vigente esa circular. No hay ninguna razón jurídica ni lógica para ello. Si hay una norma donde habla que la rectificación, que es otra figura distinta, no debe pasar de ese 10%. Y ese 10% es total, absolutamente arbitrario. Entonces, esta rectificación solamente se puede hacer precisamente por error de cálculo. Esto es, yo medí, calculé mal la superficie y entonces hago un procedimiento de rectificación. Ese procedimiento es muy sencillo. Hago una escritura, relaciono los planos que me dé de un perito en agrimensura, que son los que miden. Puede ser un topógrafo, un arquitecto, un ingeniero, todas las personas que tienen el conocimiento técnico de la medición, peritos en agrimensura. Que tengan cédula profesional, desde luego, y avalada por la Secretaría de Educación, y que me digan, bueno, esto es así, es así. No puede ser de esta forma. Bien, ¿qué hacíamos antes de esta circular que les comento? Pues si pasaba el 10%, no podíamos rectificar y nos íbamos al apoyo y deslinde. Las diferencias son sustanciales. En la rectificación ocupábamos planos de peritos. En el apoyo y deslinde notificamos a los colindantes para ver que no se esté moviendo la cerca, que no invente el dueño, pues que ahora es más para allá. Y esto tiene que ver por la forma de medición de los predios rústicos hace muchos años, pero que todavía hay antecedentes vigentes de esto, donde medían con reatas, medían un tramo de reata de 10 metros y ahí se iban midiendo. Pues obviamente no es lo mismo un terreno en agrimensura que debe medirse en forma plana, bidimensional, a que lo midamos caminando, que hacemos una medición tridimensional. Entonces, es importante esto porque antes no había linderos certeros. Esto es, decían, pues de la Piedra Blanca al abedul, del abedul al río. No les interesaban las zonas federales, marítimo terrestres, ni nada de esto, y de ahí al otro árbol, y de ahí a la puerta de fulano de tal, en fin. Entonces, por eso es importante el apoyo de deslinde, porque le notificamos a los interesados, acude el notario o juez, acude los colindantes, acude el perito, y entonces se hace toda una diligencia. Se le notifica día y hora para que estén presentes, en fin. De manera tal que afortunadamente en este nuevo Código de Procedimientos Civiles Nacionales se retoma el apoyo de deslinde. Y eso es muy importante. Siguiente, la constitución o extinción de patrimonio de familia. El patrimonio de familia es una figura que no se usa mucho, pero es muy interesante. Es parte del derecho social familiar, que no está tan reconocido. No hay estudios serios, pero es muy importante. El derecho social familiar. Y este derecho ha sido muy consentido por la Corte, sobre todo en otras épocas de jurisprudencia. Este derecho, el patrimonio de familia, es una forma de salvaguardar la fuente de subsistencia, la habitación mínima de la familia,
para evitar que el papá o alguien se meta en problemas, todo el papá, el titular de los bienes, lo empeñe en una cantina, qué sé yo, y evitemos una tragedia social, familiar, donde desalojan a la gente por una deuda y le sacan todas sus cosas a la calle, etc. Este patrimonio de familia, tanto su constitución como su extinción, se deben de hacer notarialmente. Y ahí pueden entrar, digamos, las herramientas del obrero, un zapatero, etcétera, ¿no? Un campesino, sus instrumentos de labranza, su máquina de coser del zapatero, qué sé yo. Y desde luego, pues su casa habitación. Todos estos procedimientos, que desde luego todo eso constituye un patrimonio de familia, es inembargable. Si tiene alguna deuda, esa parte, si está constituido como patrimonio de familia, no se le puede embargar. Pero bueno, ya iremos desglosando poco a poco cada figura de estas. El último, ya para terminar el programa del día de hoy, es la liquidación voluntaria de la sociedad conyugal sin menores. Recordarán ustedes de otros programas que les hemos explicado este tema de la sociedad conyugal. Este es un régimen matrimonial que se establece por ausencia de señalar uno en especial o por haberlo señalado expresamente al momento del matrimonio, y la regla general es que los bienes se repartirán al 50% o se liquidará el 50% al momento de fenecer la sociedad conyugal. ¿Por qué termina la sociedad conyugal? Por voluntad de los contrayentes, por el fallecimiento de uno de ellos o por un divorcio. No es necesario el divorcio, se puede cambiar el régimen y liquidar la sociedad conyugal, o sin cambiar el régimen, solamente venimos a liquidar parcialmente esta sociedad conyugal y tan. No se ocupa otro acto jurídico. Y bueno, todo eso se puede hacer ante notario público. Muy bien, estimado auditorio, les recuerdo, este es su programa El Derecho es para Todos, donde lo complicado de los términos jurídicos lo hacemos accesible para ayudarle a usted en su día a día, en sus trámites, ¿por qué no?, en la forma de defenderse adecuadamente. Yo soy su amigo el notario Manuel Díaz Rivera, y recuerde usted nuestro WhatsApp 2281 380854. No se le olvide, estimado auditorio, el objetivo de nuestro programa es hacer que el derecho sea para todos. Muy buen día.